Para continuar con el desarrollo del tema de tensiones en un medio continuo, vamos a ver dos temas relacionados con las tensiones. Uno de ellos, las ecuaciones de equilibrio alrededor del punto, y el otro tema que vamos a ver es la determinación de las tensiones y las direcciones principales. Comenzamos entonces con las ecuaciones de equilibrio alrededor de un punto. ¿Qué importancia tiene este tema con la elasticidad? Bueno, nos va a permitir directamente encontrar un juego de ecuaciones diferenciales que, resueltos adecuadamente mediante, por ejemplo, métodos numéricos, nos va a permitir calcular cualquier problema relacionado con la elasticidad y la determinación de las tensiones, independientemente de cuál sea la forma que tenga el cuerpo y cuál sea el sistema de cargas y de apoyos que posea. Esto es lo que vamos a tratar de mostrar cuando comencemos a usar los software de cálculo, y para que se vea que cualquiera de los temas que vamos a desarrollar dentro del programa en realidad se podrían resolver simplemente a través de estas ecuaciones de equilibrio. Y el segundo tema que vamos a ver está relacionado con las tensiones y las direcciones principales. Esto se refiere a que orientando adecuadamente nuestro sistema de referencia en tres direcciones particulares en cada punto del sólido, existe la posibilidad de que las tensiones tangenciales que aparecen en las caras acompañando a las tensiones normales se anulen, y de esa manera simplemente los esfuerzos internos queden representados por tensiones normales, que normalmente son denominadas las tensiones principales. Hay que recordar que estas tensiones son en realidad de naturaleza vectorial. Por lo tanto, no solamente hay que conocer cuál es el valor de su módulo, sino también hay que conocer cómo están orientados y en qué dirección se producen estas tensiones principales, estas direcciones siempre respecto del sistema global de coordenadas X y Z. Comenzamos entonces con el primer tema, ecuaciones de equilibrio alrededor de un punto. Para hacer el tratamiento de las ecuaciones de equilibrio, lo que vamos a hacer es plantear en un punto interno del sólido un sistema de referencia X y Z, que normalmente es un sistema global, el cual es el mismo para cada porción, digamos, del sólido. Y vamos a plantear un cubo elemental que tiene dimensiones según cada uno de los ejes: diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. De tal manera entonces que vamos a analizar cómo se produce el equilibrio entre las caras, digamos, de este elemento, pero en este caso también teniendo en cuenta la componente del peso específico que participa, digamos, en el volumen de tamaño diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Entonces vamos a comenzar el análisis mostrando cuáles son las tensiones, o cuál es el planteo que se hace para analizar las tensiones en cada una de las caras de este cubo. Las caras están, por supuesto, en la perpendicular al eje X, que serían las caras X, como ya hemos visto en el planteo anterior. En este caso hay dos caras X. Una que está directamente sobre el plano YZ, que es la cara trasera, y la cara delantera, que estaría, digamos, separada una cantidad diferencial de X de la anterior. Sobre el plano YZ se desarrolla, como ya hemos visto, la tensión sigma X en la dirección de la normal exterior a este plano, que está en el sentido contrario del eje X. Por eso esta es la dirección, digamos, de la convención positiva. Y después tenemos dos tensiones tangenciales, una que es la tau XY, la tau de la cara X en la dirección de Y, también en el sentido contrario, porque recordemos que estamos en la cara negativa, y hay otra tau X, pero en la dirección de Z. En la cara delantera, ¿sí?, acá ya la normal exterior está en la dirección del eje X, por lo tanto las direcciones de las tensiones normales y las tangenciales están en el mismo sentido que los ejes cartesianos. Voy a tener una tensión normal que voy a llamar sigma X más diferencial de sigma X sería.
ocurre que del diferencial de sigma x solamente se considera el primer término o el término de la derivada parcial respecto de x al no haber sufrido variación respecto de otro eje. Es decir, que solamente de este término, digamos, sería como el diferencial de sigma x, pero en realidad es la derivada parcial de sigma x respecto de x diferencial de x. Va a aparecer una tensión tau xi tangencial más el diferencial de tau xi expresado como derivada de tau xi respecto de x diferencial de x. Y va a aparecer una tensión tangencial tau xz en la dirección del eje z más un diferencial de tau xz respecto de x diferencial de x. Esas son las tensiones que participan en las caras x y en la cara x más diferencial de x. Idénticamente podemos ver qué pasa en las caras que son perpendiculares al eje y. Tenemos en la cara del plano xz, tenemos una tensión normal sigma i, tenemos una tau ix y una tau iz. Y en la cara que está separada un diferencial de i, tenemos sigma i más diferencial de sigma i, tau iz más diferencial del tau iz y tau y x más diferencial de tau y x. En las caras perpendiculares al eje z tenemos, en la que está sobre el plano xy, tenemos sigma z, tenemos tau zi y tau zx. Estas están todas en el sentido contrario de los ejes porque estamos en la cara con la normal en el sentido contrario del eje z. Esta que está en la dirección del eje z, tenemos entonces sigma z más diferencial de sigma z, tau, esta sería una tau zi más el diferencial de tau zi, y esta sería una tau zx más el diferencial de tau zx. Recordamos que los diferenciales están expresados simplemente como las derivadas de la tensión respecto del eje z simplemente, en este caso. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, este sería, digamos, el dibujo completo de todo lo que vimos antes, sintetizado en un único dibujo. No lo quise plantear así de entrada para que no se genere una tensión, digamos, una angustia, pero bueno, este es el dibujo completo, digamos, del análisis. Para hacer el análisis, ahora vamos a plantear qué ocurre en cada una de las direcciones en particular, dado que vamos a plantear ecuaciones de equilibrio en la dirección de cada uno de los ejes cartesianos, es decir, en la dirección x, en la dirección y en la dirección z. Según la dirección x, vamos a tener dos tensiones normales, una es sigma x, otra es sigma x más diferencial de sigma x, que están actuando en las caras x, digamos. Después tenemos, en las caras perpendiculares al eje y, tenemos tau y x, y tenemos tau y x más diferencial de tau y x. Y en las caras z tenemos tau zx, y en la parte superior tenemos tau zx más el diferencial de tau zx expresado en términos de derivadas parciales. Entonces, para plantear el equilibrio, lo que vamos a hacer es, a cada una de las tensiones que aparecen en este dibujo, las vamos a multiplicar por el valor de la superficie sobre la que están actuando, y de esa manera las vamos a convertir en fuerzas, actuando todas en la dirección x. A esto habría que sumarle la componente del peso específico en la dirección del eje x multiplicada por el volumen del cubo para convertirlo en la componente del peso en la dirección del eje x. Comenzamos con la cara o con la tensión en sigma x en la dirección, digamos, del eje x. Entonces tenemos esta dirección que está en la misma que el eje x, va a ser considerada la dirección positiva para la ecuación. Entonces tenemos la tensión, que es sigma x más la derivada de sigma x respecto de x, multiplicada por la superficie sobre la que está actuando, que mide diferencial de y, diferencial de z. En el otro extremo, en la cara paralela, tenemos a sigma x por diferencial de y, diferencial de z, con signo negativo porque está en el signo contrario del anterior.
Después tenemos en las caras y, tenemos en el sentido positivo tenemos tau y x más la derivada del tau y x respecto de y diferencial de y multiplicado por el tamaño de la cara, que vale diferencial de x diferencial de z. En la cara paralela tenemos menos tau y x diferencial de x diferencial de z. Y en las caras z finalmente tenemos en el sentido positivo tau zx más la derivada de tau zx respecto de z por diferencial de x diferencial de y menos tau zx por diferencial de x diferencial de y más el peso propio, el peso específico, digamos, en la dirección del eje x multiplicado por el volumen del cubo. Esta sería entonces el planteo de la ecuación de equilibrio según el eje x. Vamos a ver ahora qué ocurre con las simplificaciones. Entonces tenemos la ecuación que habíamos planteado anteriormente, y cuando hacemos las distributivas vemos que este término sigma x multiplicado por diferencial de y diferencial de z positivo se va a anular con este otro de menos sigma x diferencial de y diferencial de z. De tal manera que el primer término que me queda es derivada de sigma x respecto de x por diferencial de x diferencial de y diferencial de z, como aparece aquí. El segundo grupo de tensiones tangenciales, este tau y x, ¿sí?, por diferencial de x diferencial de z se anula con este otro tau y x diferencial de x diferencial de z, de tal manera entonces que el término que me queda es derivada de tau y x respecto de y por diferencial de y diferencial de x diferencial de z, que es el segundo término que aparece aquí. El tercer grupo de tensiones, que son las tangenciales zx, tenemos tau zx por diferencial de x diferencial de y se anula con este otro término de aquí, de tal manera que el tercer término sería derivada de tau zx respecto de z por diferencial de x diferencial de y diferencial de z, que es el término que aparece acá. Y finalmente el último, queda como está, es el peso específico en la dirección x por el volumen. Como vemos, todos los términos tienen diferencial de x diferencial de y diferencial de z, con lo cual es un término que puedo cancelar, y me queda lo que sería la primera ecuación de equilibrio en la dirección x. Esto que tenemos aquí es una ecuación diferencial a derivadas parciales, ¿sí?, y son, si ustedes comparan con el tensor de tensiones, ¿sí?, es la primera fila del tensor de tensiones, y cada una de las componentes, la primera componente está derivada respecto de x, la segunda componente respecto de y la tercera componente respecto de z. Vamos a hacer el análisis ahora para las tensiones en la dirección y. En la dirección y vamos a tener la tensión sigma i y la tensión sigma i más el diferencial de sigma i, que en este caso es la variación de sigma i respecto de i diferencial de i. Vamos a tener la tau xi en la cara x, ¿sí?, y vamos a tener la tau xi más el diferencial de tau xi en la cara de adelante, aquí está, y finalmente vamos a tener la tau zi más el diferencial de tau zi y tau zi en la parte inferior. Entonces vamos a empezar de vuelta el análisis convirtiendo estas tensiones en fuerzas, y a todas estas fuerzas le vamos a sumar la componente del peso específico en la dirección del eje y. Entonces vamos a comenzar entonces ese análisis. Comenzamos siempre haciendo la multiplicación por las caras x primero. Entonces en las caras x tenemos, en la cara de adelante tenemos tau xi más la derivada de tau xi respecto de x diferencial de x, que es esto que está acá, esta fuerza que está acá, multiplicada por el tamaño de la cara, que es diferencial de y por diferencial de z. En la cara del plano zi tenemos directamente tau xi multiplicado por diferencial de y diferencial de z, que es el tamaño de la cara. Aquí tenemos sigma i más la derivada de sigma i respecto de y por el tamaño de la cara, que es diferencial de x diferencial de z, y en la cara contraria tenemos menos sigma i diferencial de x diferencial de z. Finalmente en la cara z tenemos tau zi más la derivada de tau zi respecto de z diferencial de z, aquí arriba, por el tamaño de la cara, diferencial de x diferencial de y menos tau zi diferencial de x diferencial de y, que está en la parte inferior, más
la componente del peso específico en la dirección y por el volumen del cubo. Hacemos el mismo análisis que antes, hacemos las mismas distributivas, ¿sí? Y nos va a quedar de vuelta que este término se va a anular con este, que este término se va a anular con este, y este término se va a anular con este otro. De tal manera que la ecuación nos va a quedar de esta manera, y después simplificando el volumen, me va a quedar directamente la segunda ecuación de equilibrio según el eje Y. Si miramos de vuelta el tensor de tensiones, van a ver que esta es la segunda fila del tensor de tensiones, y esto es la derivada de la primera componente de la segunda fila, la segunda componente de la segunda fila, la tercera componente de la segunda fila. Idénticamente podemos hacer el análisis según el eje Z. En la cara X vamos a tener la tau xz, ¿sí?, más la derivada del diferencial de tau xz. En la cara del plano ZY vamos a tener la tau xz directamente. En la cara Y vamos a tener al tau iz más el diferencial de tau iz. Acá tenemos el tau iz en el sentido contrario. Y en la cara Z vamos a tener sigma z con su variación, y acá sigma z. Entonces cuando hacemos el planteo, de vuelta comenzamos haciendo a partir de la cara X primero. Entonces vamos a tener tau xz más la derivada de tau xz respecto de x diferencial de x por el tamaño de la cara, que vale diferencial de y diferencial de z. En la cara paralela tenemos al tau xz en el sentido contrario, diferencial de y diferencial de z. En la cara Y tenemos tau iz más la derivada de tau iz respecto de y diferencial de y, multiplicado por la cara que vale diferencial de x diferencial de z. Y en la cara contraria tenemos tau iz diferencial de x diferencial de z con signo contrario, porque este es el considerado positivo. Y finalmente tenemos sigma z más la derivada de sigma z respecto de z diferencial de z, multiplicado por la cara que vale diferencial de x diferencial de y. Y en la cara paralela tenemos menos sigma z diferencial de x diferencial de y, más el peso específico en la dirección de z multiplicado por el volumen. Y llegamos a la tercera ecuación diferencial, ¿sí?, que si ustedes se fijan, las componentes son la tercera fila del tensor de tensiones. Y esto es la derivada de la primera componente de la tercera fila, la derivada de la segunda componente de la tercera fila, la derivada de la tercera componente de la tercera fila. Siempre la primera componente está derivada respecto de x, la segunda componente respecto de y la tercera componente respecto de z. De tal manera entonces que nos han quedado las tres ecuaciones de equilibrio. Estas tres ecuaciones de equilibrio, así como están escritas, se pueden resolver numéricamente a través del uso de software. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar FlexPDE, un software que soluciona ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Y en este caso nosotros lo que tenemos es un sistema de ecuaciones diferenciales que vamos a tener que aplicar en cada uno de los puntos, junto con las condiciones de borde que van a expresar las cargas y las condiciones de apoyo de los sólidos que vamos a solucionar. Vamos a ver un poco de la notación tensorial, lo que les comentaba antes. Si yo a la primer fila del tensor de tensiones la denomino T sub x, esa componente del tensor son todas las tensiones que están en la dirección x, fíjense, sigma x, tau ix, tau zx, como venimos viendo. Esa componente del tensor tiene en realidad tres componentes, una tensión normal siempre y dos tensiones tangenciales. Tenemos la segunda fila, son todas las tensiones que están en la dirección del eje Y, internas que están en la dirección del eje Y. Y esa la vamos a llamar T sub I, y por supuesto la tercera fila son todas las componentes de las tensiones que están en la dirección Z, y vamos a llamar T sub Z. Entonces, las ecuaciones de equilibrio en realidad se pueden escribir en notación tensorial como la divergencia de Tx más la componente del peso específico en la dirección X igual a 0, la divergencia de Ti más la componente del peso específico en la dirección Y igual a 0, y la divergencia de Tz más la componente del peso específico en la dirección Z. Esto a modo de ejemplo para que se ubiquen, digamos,
respecto de las propiedades que tienen estas ecuaciones, de acuerdo a lo que ustedes han visto en los cursos previos de análisis matemático. El siguiente tema que vamos a tratar está referido al tema de las tensiones, los planos y las direcciones principales. Normalmente nosotros vamos a tener un plano con el cual estamos cortando el sólido, ¿sí? que está definido por una normal que tiene el ángulo alfa, beta y gamma respecto de los ejes X y Z. Vamos a tener una resultante de tensiones actuando sobre la cara inclinada. Bueno, y hay una relación, esta tensión P se puede expresar en la dirección de la normal y en la dirección perpendicular como P por el coseno de phi, siendo phi el ángulo entre la normal y la tensión P, y tau sub n como P por el seno de phi. La descomposición clásica cartesiana. A su vez, nosotros hemos visto que internamente en estas caras, las caras cartesianas, se desarrollan sobre cada una de las caras una tensión normal y una tensión tangencial. Entonces, eso mientras el eje se mantenga orientado según la dirección X y Z. Ahora, es posible que yo rote este tetraedro alrededor de P, si P permanezca en la posición que tiene respecto del eje X y Z. Esto no cambia, digamos. Esto recuerden que es la resultante de las tensiones de la mitad que yo suprimí, digamos, en el corte. Así que esta P respecto del eje X y Z va a seguir siendo siempre la misma. Ahora, si yo elijo otro sistema de referencia que en principio coincida con este, pero que después yo pueda rotar alrededor de este, van a aparecer otros tres ejes coordenados, digamos, que van a ser perpendiculares entre sí, igual que esta terna que tenemos aquí, pero que en alguna posición particular, ¿sí?, se puede lograr que esta tensión exterior P sea representada directamente por tensiones normales, es decir, tensiones que coincidan con esos ejes o con la dirección de esos ejes, y que ya las tensiones tangenciales no existan sobre las caras. Entonces, en esa situación estamos diciendo que esos valores de las tensiones que se desarrollan en cada uno de esos ejes, que es un sistema rotado respecto del eje X y Z originales, esas tensiones se denominan las tensiones normales, normalmente denotada mediante la sigla sigma 1, sigma 2 y sigma 3 en orden: sigma 1 la más grande, sigma 2 la siguiente y sigma 3 la más chica, de acuerdo a los números reales, digamos. Quedan definidos entonces los módulos. Vamos a ver cómo se hace para definir los módulos de esas tensiones principales, y cómo queda definida la dirección de cada uno de esos ejes 1, 2 y 3 respecto del sistema X y Z original. Es decir, que normalmente yo voy a contar con los datos de la tensión P exterior, que está actuando sobre el plano ABC, y también en ese sistema de referencia X y Z voy a tener toda la información relacionada con las tensiones normales y tangenciales que se desarrollan en el plano X y Z. Es decir, voy a tener todas las sigmas y todas las tau. Y en base a ellas voy a poder deducir cuánto valen las tensiones principales, los módulos de las tensiones principales, y dónde están ubicadas las direcciones de cada una de esas tensiones principales en cada punto del sólido. Vamos a ver eso entonces. Entonces, en general tenemos que sigma n al cuadrado más tau sub n al cuadrado igual a p al cuadrado. Esto no es otra cosa que el teorema de Pitágoras aplicado al caso de las componentes de p que acabamos de ver. Por otro lado, tenemos que el valor de sigma n, ¿sí?, se puede obtener como la componente x del vector p multiplicado por el coseno de alfa. Es decir, este p está en la dirección del eje x y L es el coseno de alfa, que es el ángulo que hay entre el eje X y la normal del plano. Por lo tanto, yo proyecto P sub X en la dirección de la normal, proyecto P sub Y en la dirección de la normal y proyecto P sub Z en la dirección de la normal, y obtengo el valor del módulo de sigma n. Aquí tenemos entonces las ecuaciones de equilibrio que vimos antes, que relacionan P sub X, P sub Y, P sub Z, las componentes de P, las tensiones internas a través del tensor de tensiones y la orientación de la normal del plano.
En el caso de las tensiones principales o de la posición de las tensiones principales, directamente tenemos que sigma n, ¿sí?, va a tomar el valor de P, la resultante total, de tal manera entonces que la tau sub n va a ser nula. Eso significa que entonces voy a poder obtener la componente P sub x directamente como sigma n por el coseno de alfa, es decir, sigma por L. P sub i como sigma por el coseno de beta, sigma por m, y P sub z igual a sigma por el coseno de gamma o sigma por n. Esto entonces podría reemplazarlo, que tengo aquí este vector de una dimensión, y me quedaría de la siguiente manera. Entonces tengo el equivalente de P sub x, el de P sub i, el de P sub z, y la ecuación, digamos, el tensor de tensiones y la orientación del plano, digamos, donde está orientado sigma n. A esta componente la podría restar de la componente que está multiplicada por L dentro de este sistema de ecuaciones, de tal manera que me quedaría de esta forma la primera ecuación. Esta otra componente la podría restar de la que está multiplicada por m, y de esta manera me quedaría la ecuación. Y esta otra componente la podría restar de la que está multiplicada por n en la tercera ecuación, quedándome de esta manera. Estamos ahora entonces en presencia de un sistema de ecuaciones que es un denominado sistema homogéneo, ¿sí? Como ustedes habrán visto en el álgebra, esto tiene posibilidades de una solución trivial directa, que sería que los tres cosenos, estos L, M y N, sean 0. Pero eso no es posible, digamos, en este caso, porque si bien matemáticamente es posible, no es posible para el caso que estamos tratando, porque hemos visto que la suma de los cuadrados de los cosenos directores tiene que dar 1. De tal manera que esa no es una solución útil para el caso que estamos viendo. La otra posibilidad que tiene este sistema es de tener una solución no trivial. Tener una solución no trivial significa que el determinante de este sistema, ¿sí?, tiene que ser 0. Y eso es justamente la solución que nos va a permitir calcular los valores de las tensiones principales, ¿sí?, como vamos a ver a continuación. Entonces, hemos visto que este determinante tiene que ser 0. Entonces, lo que vamos a hacer, para el caso particular del valor de cada una de las tensiones principales, ¿sí?, ese determinante tiene que ser 0. Entonces, vamos a desarrollar ese determinante y nos vamos a dar cuenta que cuando hacemos el desarrollo de ese determinante me va a quedar una ecuación, un polinomio de tipo cúbico. Es decir, cuando yo haga la multiplicación, digamos, de todos los elementos del determinante y los reordene, me va a quedar, digamos, un polinomio de tipo cúbico, donde el coeficiente i1 va a ser la suma de sigma x más sigma y más sigma z. El coeficiente i2 va a ser este producto, sigma x por y por z, z por x, y los tau al cuadrado restados, y el i3 es el determinante del tensor de tensiones. Esto surge, digamos, recordamos, del desarrollo del determinante, ¿sí?, del desarrollo del cálculo del determinante igualándolo a 0. Quiere decir que estos términos que aparecen acá como i1, i2 e i3 son denominados invariantes, es decir, no cambian. Los valores numéricos estos no cambian independientemente del sistema de referencia que yo esté tratando. Es igual que el valor de la tensión P que está actuando sobre el plano, es decir, esos no cambian su valor, sino que simplemente, digamos, lo que vamos a hacer cuando rotemos el sistema y pasemos del X y Z al 1, 2 y 3, que son las direcciones principales, estos valores no van a cambiar, estos valores van a permanecer constantes. Yo normalmente, para resolver el problema, voy a tener conocidos los datos del tensor de tensiones, me van a dar un tensor de tensiones conocido en el punto, de tal manera que voy a poder calcular estos coeficientes, y los valores de sigma 1, sigma 2 y sigma 3 no son otra cosa que las raíces de este polinomio de tercer grado. Las raíces de un polinomio de tercer grado se pueden calcular mediante las denominadas fórmulas de Cardano, y en el caso particular de los polinomios que vamos a tratar nosotros,
¿sí? Por la configuración de los coeficientes, las tres raíces siempre son raíces reales, es decir, sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son valores numéricos reales, no tiene la posibilidad de raíces complejas conjugadas. Una vez conocido el valor numérico de cada una de las tensiones principales, entonces lo que yo puedo hacer es averiguar ahora la dirección de las tensiones principales. Entonces, si yo reemplazo, por ejemplo, el valor de sigma 1 en cada una de estas ecuaciones, sigma 1 en cada una de estas ecuaciones, ¿sí? Voy a poder averiguar, resolviendo este sistema, voy a poder averiguar cuánto es el valor del coseno L1, M1 y N1 de la dirección principal 1. Cuando reemplace sigma 2 voy a poder averiguar la dirección L2, M2 y N2, y cuando reemplace sigma 3 voy a poder averiguar la dirección de la tensión principal 3. Estos cosenos directores que yo voy a averiguar aquí están siempre en respecto, digamos, referidos al eje X y Z originales, ¿sí? Que yo tengo como sistema global. Un tema que surge con este sistema de ecuaciones, como dijimos, cuando yo reemplace el valor de sigma 1, sigma 2 o sigma 3 aquí, ocurre que el determinante es 0. Por lo tanto, no voy a poder resolver con las tres ecuaciones, es decir, eso me indica que estas ecuaciones entre sí son combinación lineal. Por lo tanto, en el caso particular que me toque analizar, voy a tener que verificar voy a tener que solamente poder elegir dos de estas ecuaciones, que depende del caso particular será lo que tendré que resolver. Voy a tener que utilizar entonces dos de estas ecuaciones, y la tercera ecuación va a provenir de la condición que vimos que el cuadrado de L más el cuadrado de M más el cuadrado de N es igual a 1. Entonces con esas tres ecuaciones voy a tener que resolver y calcular cuánto valen los valores de los cosenos directores de cada una de las direcciones principales. Normalmente, averiguadas dos de las direcciones, la tercera dirección es perpendicular a las otras dos, o sea que la puedo obtener directamente, por ejemplo, con un producto vectorial entre las dos direcciones calculadas anteriormente. Pero este es un tema que vamos a ver más adelante en el siguiente video del círculo de Mohr.